Nos, siguiendo con la clase, ahora vamos a hablar sobre el papel de la teoría y del método en la construcción del conocimiento. Es, es el presupuesto fundamental para guiar la investigación por una senda fecunda a fin de que permita obtener un conocimiento objetivo de la realidad que sirve para comprobar la validez y las elaboraciones mentales. Raúl Rojas Soriano menciona para comprender cómo se manifiesta la unidad entre teoría y método debe partirse de lo que señala Agustín Cueva. El objeto de estudio tiene tales características teoría y por lo tanto debemos abordarlo de una manera determinada. La teoría dijimos que es una concepción teórica de la realidad y el método es el camino que va a permitir entender, ¿sí?, un determinado objetivo que queremos. La teoría del método en ciencia del conocimiento es construido mediante la investigación científica. Siguiendo el método científico pues consta de plantear el problema, construir una hipótesis, elaborar predicciones, probar la hipótesis y pues sacar conclusiones sobre el fenómeno que estamos partiendo, ¿no? Hay una filosofía relacionada a la ciencia llamada filosofía científica, y es la filosofía que acepta el método científico para plantear cuestiones factores razonables, probar respuestas en todos los campos. Y sí, así es. Podemos estudiar el método científico desde el método deductivo, desde el método inductivo, que nos conlleve a entender el fenómeno que estamos, en este caso, llevando a cabo. Por ejemplo, si partimos desde lo concreto al abstracto, podríamos ir directamente a través de nuestras técnicas e instrumentos a buscar información y recopilar datos, hasta llegar a la cuestión abstracta de tener una idea concisa a través de hacer un análisis a través de esos datos que estamos obteniendo. Si partimos desde lo abstracto y luego de lo concreto, podríamos primero hacer, digamos, tener un acercamiento a través de revistas, internet, sobre el fenómeno social, o sea, desde lo abstracto. Y desde lo concreto, pues ya indagar a través de técnicas e instrumentos que nos permitan recopilar datos. Es decir, todo va al revés, ¿no? O sea, estamos hablando de lo concreto, que es tener técnicas e instrumentos, tener un contacto ya con la realidad del problema, hasta llegar al punto de buscar, digamos, en nuestras revistas o libros el problema. O al revés, que puede ser a través primero de indagar a fuentes primarias, secundarias y terciarias, y luego ir a través de nuestras técnicas e instrumentos para recopilar datos. Entonces es importante tener eso presente. Podemos esquematizar lo dicho de la siguiente manera. El conocimiento científico tiene relación con lo formal, o sea, lo formal que es la lógica, lo fáctico que implica ir a través de la práctica, de la experiencia, compuesto por una teoría, a su vez compuesta por una hipótesis explicando más que nada los hechos de la propia realidad, ¿sí? Relacionado con hechos, procesos que son construidos mediante la investigación científica. Por ahí, te decía yo, si partimos del método científico deductivo, vamos a partir primero de tener, digamos, información primaria, secundaria y terciaria a través de libros, revistas, ¿no? Y luego llevar a cabo desde las técnicas e instrumentos la recopilación de los datos que nos ayuden, ¿sí? Eso sería pensado desde una construcción apegada desde el método deductivo. Inductivo, primero, lo que hago es partir desde lo concreto, o sea, ir hacia contacto hacia lo real, hacia el fenómeno a través de técnicas e instrumentos, y luego ir hacia alguna información en libros o revistas. La síntesis es la ciencia, que es un sistema de ideas caracterizadas por conocimiento racional, sistemático, exacto, meramente verificable y falible, que es una reconstrucción conceptual del mundo. El método científico, procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas. Mi planta se está secando cuando siempre la ando regando. El problema. Mi planta es café y la tierra es mojada y esponjosa. La observación. Lo que decimos debemos transformarlo en una hipótesis, explicando que se puede comprobar de aquellos que observamos. La planta debe regarse una vez por semana. Para comprobar la hipótesis colocaremos la misma cantidad de tierra en el mismo lugar donde les pegará la luz solar.
Variable o elementos que va a cambiar es el agua. Poner 4 macetas con la misma planta. La cuarta nunca la riegas, la tercera la riegas todos los días, la segunda la riegas 3 veces por semana y la primera la riegas una vez por semana. Conclusión, anotar las nuevas observaciones, debes analizar los datos. La planta solo se regará una vez por semana. Bueno, es importante tener presente que el método científico siempre es predominante para poder entender y comprender todo lo que conlleva a esta parte crucial de tener una construcción del conocimiento. Y decíamos, podemos partir del método deductivo, de ir de lo concreto a lo abstracto, el método deductivo de ir de lo abstracto a lo concreto. De diferente forma podemos entender y comprender la construcción del conocimiento, es decir, partir primero de tener revistas, libros, eso sería desde lo abstracto, y de lo concreto llevar las técnicas e instrumentos para recopilar datos. Entonces, es muy importante tener esa concepción que nos permita construir el conocimiento.